Llegamos al momento del análisis acá en Primera Impresión y ya estamos en contacto con el profesor universitario Franklin Pareja, profesor de la Universidad Mayor de San Andrés, quien gentilmente se ha puesto en contacto con Televisión Universitaria. El tema es precisamente la democracia. 41 años se celebró ayer y bueno, vamos a estar celebrando toda esta semana de lo que significa la continuidad democrática en el país. Franklin, muy buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días, querido Sandro. Son para ti y para todos quienes nos tienen la gentileza de vernos. Franklin, es muy difícil tratar de analizar detalladamente este proceso que hemos vivido desde 1982, cuando se instaura o se recupera la democracia. Han pasado muchos procesos, la democracia pactada, la democracia que en algún momento se definía en el Congreso por la votación de los partidos políticos y la elección de sus diputados. Se ha hablado de un triple empate en la cual Jaime Paz Zamora fue primero, es decir, ganó las elecciones siendo tercero, o fue presidente. Luego se habla de esas coaliciones gigantescas que formaron el MNR, el MIR, la ADN. Y bueno, ¿cómo podemos, Franklin, hablar o destacar el estado de la democracia en nuestro país? Precisamente son ciclos que han transcurrido desde nuestra corta vida democrática, son 41 años. No obstante, cada periodo ha tenido algún distintivo que muestra que en el país han habido avances y retrocesos. No todo ha sido para arriba, también hemos involucionado en muchos aspectos. Pero el retorno a la democracia significó un momento y un punto de agotamiento de los regímenes dictatoriales, no solamente en Bolivia, Sandro, sino en la región. Porque recuerda que en la década de los 80s, básicamente las democracias empezaron a retornar en el continente. De esta forma, recuerda que en Chile estaba Pinochet. Bueno, Pinochet en realidad fue en la década un poquito más adelante, pero ¿qué era Latinoamérica? Era fundamentalmente una región que, producto de la Segunda Guerra Mundial, la polarización, la división del mundo, en fin, para evitar la expansión del comunismo, los Estados Unidos empezaron a instaurar regímenes dictatoriales y a nosotros también nos llegó, le llegó a la Argentina, ahí tuvimos a Videla, a Stroessner, Somoza, en fin. El punto radica en que los bolivianos finalmente, el 82, después de una de las más sangrientas dictaduras que hubo con García Meza, retornamos y a partir de ese momento tenemos una democracia ininterrumpida. Y es bueno decir una democracia ininterrumpida, porque resulta que ahora hay un invento, una falsedad, una falacia que se ha construido, que dicen que el 2019 se ha producido un golpe de Estado y el 2020 se la habría recuperado, lo cual interrumpiría los 41 años de los que estamos hablando. Los bolivianos sabemos perfectamente que eso no sucedió y que más bien fue la democracia la que resolvió, como tiene que ser, en marcos institucionales, sin romper el hilo conductor de la constitucionalidad y a través de una celebración de elecciones que devolvió nuevamente la institucionalidad democrática. El periodo del señor, mira, lo voy a hacer rapidito, pero creo que es importante porque estamos hablando de la democracia en su conjunto. El periodo del señor Siles Zuazo tuvo la virtud, en definitiva, de el retorno a la democracia, la recuperación de la democracia. Fue un desastre en términos de gestión, de gobernanza y de economía, pero volvimos a la senda democrática. El periodo del señor Víctor Paz estabilizó la economía a un costo social muy elevado. Entramos en lo que se denominó la nueva política económica, más conocida como neoliberalismo, pero su periodo logró finalmente
sacarnos de ese descalabro que fue la crisis económica, la hiperinflación y muchas otras cosas. Y pues al final el costo social fue altísimo, pero nuevamente dimos un paso en la lógica de fortalecer y modernizar el Estado. Y luego viene el periodo del señor Jaime Paz Zamora, que en realidad continúa con las reformas que se implementaron a partir del decreto 21060. Y luego de Jaime Paz viene Goni e implementa reformas de segunda generación que cambian completamente la morfología del Estado boliviano, introduciendo leyes que han sido en algunos casos básicamente la génesis del sujeto político rural. Me refiero a la ley 1551, que permitió que desde el mundo rural todos quienes tenían al mando las alcaldías convertidas posteriormente en gobiernos municipales se introdujeron de pleno y de lleno a la vida política, Sandro, y este fue un salto gigantesco en términos de democratización. Y luego de Sánchez de Lozada, pues ya estamos hablando prácticamente de un periodo donde viene el general Banzer, y aunque sea una cuestión inédita, porque en el mundo yo personalmente no he conocido otro estado donde una persona que fue dictador se reconvierte en demócrata, y eso sucedió, y finalmente pues ahí tuvimos al señor Hugo Banzer Suárez reconvertido en demócrata, y en su periodo, a pesar de que fue muy duro en términos también de economía por el contexto global, llegamos a crecer el 98 al 5%. Y luego nuevamente, como verás, los ciclos se repiten, volvió Goni y después tuvo que fugar, y finalmente entró Carlos Mesa, renunció, terminamos con Rodríguez Belcé, y viene el agotamiento del periodo neoliberal, conocido de esa forma, o conceptualmente mal definido, y entramos en el proceso de cambio. ¿Qué nos tenía que traer el proceso de cambio? Una visión muy ambiciosa, que era más filosófica que ideológica, que hablaba mucho en clave de revalorización de lo cultural, respeto a la madre tierra, inclusión social, recuperación de los recursos naturales, cuestiones que no podían generar un rechazo en el boliviano, porque ¿quién va a estar en contra de la inclusión? ¿Quién va a estar en contra de la revalorización de lo cultural? Pero ya han pasado casi 20 años del proceso más largo en términos de una sola fuerza al mando del país, y ciertamente hoy nos encontramos en un momento donde los bolivianos estamos muy polarizados, muy tensionados, un sistema judicial que está atravesando probablemente el peor momento. ¿Y por qué toco esto del sistema judicial? Porque donde no hay Estado de Derecho, no hay una democracia saludable. Es decir, no hay forma de que un país tenga una democracia saludable si no tiene un Estado de Derecho que proteja las libertades, los derechos, libertades. Otro de los aspectos estructurales para que una democracia sea saludable es que sea un espacio de poder compartido. Pero hoy por hoy ya vivimos un espacio de poder concentrado, donde una sola fuerza decide absolutamente todo durante estas casi 2 décadas, y donde ahora esta misma fuerza no solamente tiene el campo oficialista, sino que también ha copado el campo opositor, demostrándonos un poco el fuste autoritario que tienen entre ellos mismos. Y finalmente, en términos de economía, porque la economía es muy importante en una democracia saludable, Bolivia tuvo la gran posibilidad de ampliar su base productiva, de diversificar su economía, de no estar ahora en ascuas porque no se hicieron los deberes oportunamente, porque nos ocupamos simplemente de gastar nuestra riqueza, pero de no generar riqueza. En conclusión, ¿llegamos a qué? Llegamos a un estado de situación con una democracia que nos encuentra polarizados, tensionados, con una democracia que nos encuentra sin sistema de partidos políticos, con una democracia que nos encuentra en un estado de situación de extrema fragilidad económica, y con una democracia que definitivamente no genera en la población
una sensación de certidumbre y tranquilidad hacia el futuro. Un poco ese es el marco que yo le daría a nuestro estado de situación de la democracia. Importante, bueno, y la capacidad de síntesis, Franklin, pero hay que ponerse a analizar qué estamos viviendo ahora también con la emergencia de algunos autoritarismos, ya sea de izquierda o de derecha. Por ejemplo, Venezuela es una democracia, Nicaragua aparentemente es una democracia, pero muchas veces sostienen por un autoritarismo. Nicaragua a veces incluso a tiros se mantiene en esa llamada democracia. Lo mismo está pasando en El Salvador, para no decir que es la izquierda la única que se está sosteniendo a través de la emergencia de los populismos y de estos autoritarismos. Nayib Bukele de la misma forma está alterando, erosionando las instituciones democráticas para postergarse, para atornillarse en el poder. Aquí el año 2016 de la misma forma Evo Morales forzó de alguna manera de prolongar o mantenerse como presidente ya prácticamente eterno en las decisiones del país. Bueno, esta democracia está siendo de alguna forma cooptada por estos populismos que son muy fuertes. La Argentina ha sido testigo de esta situación y bueno, ¿a dónde estamos yendo? Es muy peligroso porque este autoritarismo puede erosionar la propia democracia. Mira, qué bien que tocaste este punto en clave geopolítica y además regional. Inclusive la podríamos extender a nivel global. Hoy por hoy entiendo yo que estamos viviendo una crisis del sistema democrático planetario. Hay estudios que hacen ver que básicamente la mayor parte de los estados del mundo son autoritarios. Entonces, las sociedades, no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa, ni qué decir en el Asia, tienen una conducta y una práctica muy autoritaria, donde las restricciones de los derechos y libertades están atravesando paradójicamente en un mundo donde hay mucha ciencia, donde hay mucho progreso, en fin, pero tenemos gobiernos básicamente cavernícolas que cada vez le restan más a sus poblaciones lo más importante, la libertad. Entonces, es verdad y es absolutamente pertinente que no es una cuestión inherente solamente a nuestro país. Básicamente hay que entender que las democracias tienen una muy mala calidad hoy por hoy en la región, pero hay diferencias y grandes diferencias. Chile, por ejemplo, es un país que tiene un gobierno cuya inclinación ideológica es de izquierda, clarísimamente. Sin embargo, tiene un presidente que es respetuoso de su institucionalidad democrática. No avala, por ejemplo, a un régimen como el venezolano. Él no se cree esos cuentos de que son retóricas y mucho menos como, por ejemplo, Lula. Lula quiere blanquear la dictadura venezolana. Boric no quiere hacer eso. Entonces, cuando hay regímenes que tienen autoridades que funcionan en el marco del respeto a la institucionalidad democrática, las cosas son diferentes y las cosas se pueden resolver vía pacífica, que básicamente eso es la democracia. La democracia, ¿qué debería permitir? Debería permitir la circulación del poder de unas manos a otras manos, de una visión a otra visión, pacíficamente. Pero ya hemos empezado a perder la posibilidad de que estas transiciones sean pacíficas porque los árbitros, es decir, las organizaciones, llámese Corte Electoral, órgano electoral, Tribunal Electoral, según el país, cada vez tienen menos credibilidad y cada vez brindan menos garantía. Entonces,
el ejercicio transicional que son las elecciones, muchos piensan que la democracia se resuelve en las urnas y ese es el único paso supremo de la democracia. Lamentablemente no es así, pero sí es importante que circule el poder en un marco razonable de probidad y transparencia. Entonces, eso lamentablemente también ha sido perforado. En Corea del Norte hay elecciones. En Cuba hay elecciones, en Venezuela hay elecciones, en Nicaragua hay elecciones, pero ya ves tú que estos regímenes absolutamente autocráticos exterminan a sus opositores y esas prácticas tan absolutamente execrables están empezando a extenderse en diferentes puntos del mundo y esto es lo que está devaluando completamente para que las sociedades se empiecen a preguntar y a cuestionar, ¿realmente el sistema democrático es un sistema que permite a la población tener mínimos estándares de garantía para una convivencia pacífica, para un desarrollo que te permita gozar de lo que es básico en la vida, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, porque quienes tenemos una visión obviamente del campo más liberal, indudablemente que consideramos que donde no hay libertad, no hay democracia, y donde se reducen las libertades, la democracia es de mala calidad. Y eso es el tránsito que vivimos no solamente en el campo boliviano, sino también en el campo global. En España, por ejemplo, tienes unos gobiernos que en los últimos años que andan pactando con facciones separatistas, que son tolerantes. Al mismo tiempo, en el mundo se han empezado a introducir muchos lobbies que fundamentalmente están radicalizando las posiciones de convivencia pacífica. Hay muchas minorías que han empezado a introducir una agenda globalista que también está perturbando la convivencia pacífica. Entonces, no es una taza de leche el mundo. Hay muchas conductas autoritarias. Las democracias no son una respuesta perfecta, pero todos deberíamos buscar un derrotero mínimo de acción. Nosotros también en Bolivia deberíamos ponernos de acuerdo en cosas elementales, querido Sandro. Fíjate, lo más importante, ¿cuánto nos ahorraríamos los bolivianos de problemas si tuviéramos gobernantes que respetan la Constitución? Ahí está uno de los grandes problemas. Hemos destrozado y hecho añicos nuestra institucionalidad constitucional. Tenemos un nuevo pacto social que surgió producto de ¿qué? De una revolución democrática y cultural, donde todos los bolivianos añorábamos que el sistema partidocrático tenía que ser superado por algo mejor, por algo que nos permita vivir con estándares de mayor equidad, con una sociedad que pueda gozar de autoridades y de forma de gobernanza menos corrupta, que podamos tener hacia futuro esperanzas. Pero ¿qué tenemos? Tenemos una situación hipercorrupta, es decir, un momento vivimos de hipercorrupción, total desestructuración de la institucionalidad, no hay un tratamiento igual ante la ley. El Tribunal Constitucional, que nos debería garantizar en última instancia la corrección a todos los desbarajustes que generamos, lo que hace es cada vez profundizar mucho más nuestra precariedad democrática. Y entonces estamos realmente, yo creo que viviendo uno de los momentos más devaluados y precarios en términos de democracia, querido Sandro. Bien, para concluir y agradecerte, Franklin, la Argentina en los próximos días va a llevarse a elecciones generales. Ecuador, lo mismo, en Ecuador ha habido muertes, disparos a candidatos. La Argentina está entrando en un proceso quizá de radicalización del liberalismo a través de la figura de Javier Milei. Muchos dicen que es un liberalismo extremo, un ultraliberalismo. Aquí en Bolivia están apareciendo las visiones liberales. Antonio, un liberal que vive en los Estados Unidos, está formando un partido, Antonio Saravia, el Búnker, y bueno, están emergiendo como alternativa al modelo del más liberalismo.
Bueno, esa es una cuestión cíclica. Ya estamos viendo que son prácticamente casi 20 años y en algunos casi 30, donde los regímenes populistas, más los de izquierda que los de derecha, pues han agotado prácticamente toda su, lo que en su momento fue un ideal, todos sus ideales. El estado de situación de los países no es bueno, pero al mismo tiempo tampoco lamentablemente en el mundo han empezado a surgir alternativas que parecieran ser una solución. Lo que surgen son caras, lo que surgen son improntas, lo que surge es bronca y no necesariamente un plan. La Argentina está viviendo hoy una de las peores crisis de su historia, una de las peores crisis económicas y políticas de su historia, y la salvación parece venir en clave casi mágica, porque estamos viendo de un outsider que está por fuera del sistema político, pero que no tiene la musculatura institucional, no tiene el escudo legislativo, no tiene el escudo territorial, lo que tiene es un escudo popular, pero no sé si eso le va a alcanzar en caso de ser presidente al señor Milei. No sé si eso va a ser suficiente porque se está enfrentando a todo el establishment, tanto de izquierdas como de derechas, que ven en él un peligro. Porque claro, ¿qué representa Milei en el fondo? Lo que en el fondo representa es la quita de privilegios tanto de unos como de otros que forman parte de la casta. Y en Bolivia las condiciones son tanto diferentes. Yo no haría analogías de un fenómeno Milei a la boliviana, por ejemplo, pero sí considero que es importante que haya claridad en la oferta. Y con esto cierro, querido Sandro. Las agrupaciones ciudadanas no tienen posición ideológica clara y por eso no se sabe dónde están, ni qué son, ni qué representan. Y mientras hay agrupaciones ciudadanas que no se definen conceptual e ideológicamente con claridad, nunca van a ser una alternativa clara para la población u opción. Por eso, si viene un hombre como Saravia y dice yo soy liberal, de entrada ha clarificado su posición. Y eso es lo que no hacen las agrupaciones ciudadanas, que son tibias, que son muy gelatinosas, muy amorfas. Por eso necesitamos recuperar el sistema de partidos políticos tan devaluado, pero tan necesario al mismo tiempo. Bien, como siempre, excelente el análisis, Franklin. Te agradezco mucho el contacto con Televisión Universitaria. Estoy seguro que esta discusión de la democracia va a dar para más. Te agradezco el contacto y te mando un abrazo, Franklin. Abrazo grande, querido Sandro. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el profesor universitario de la Universidad Mayor de San Andrés, Franklin Pareja. Su análisis del estado de la democracia en nuestro país.